En este video nosotros vamos a ver unos componentes que se llaman diodos. Diodos rectificadores se les dice normalmente. Son componentes electrónicos que dejan pasar la corriente solamente en un sentido. Acá nosotros podemos ver en este pequeño video una representación de un diodo, de tal manera que esa flecha con la que ustedes ven que se dibuja el diodo les está indicando el sentido del paso de la corriente. Hay uno de los extremos. Los diodos son componentes que tienen dos extremos, como pueden ver, un alambrito central, y tienen este aspecto de cilindro. El sentido de la flecha, es decir, el sentido del paso de corriente, ustedes lo van a ver dibujado a través de esa bandita de color que le ponen a los diodos. Acá, por ejemplo, el sentido de paso de corriente del diodo es en este sentido. Tiene el sentido de paso de corriente para este sentido, y acá hay distintos tipos de modelos como para que ustedes puedan ver. Varían mucho en la forma los diodos, ¿sí? Los diodos rectificadores. ¿Qué función tienen? Tienen una función de válvula, es decir, los diodos se comportan dejando pasar corriente en un sentido, pero cuando la corriente por algún motivo intenta retroceder, se comportan como una barrera, es decir, una barrera que impide el paso de corriente en el sentido inverso. Por eso cuando nosotros los medimos, tenemos que medirlos verificando que la función de paso de corriente esté preservada y que la función de válvula de retención también esté preservada. Por eso cuando vamos a hacer la exploración con el tester, ponemos la punta roja acá, la punta negra acá, y verificamos que hay paso de corriente, y ponemos después la punta roja acá y la punta negra acá, y tenemos que verificar que no haya paso de corriente. Las dos medidas nos tienen que dar bajo estas características para que nosotros lo consideremos apropiado. Hay dos tipos de diodos básicamente. Cuando ustedes los van a medir, están los que se llaman diodos de silicio. Están fabricados con un material que se llama diodos de silicio, que cuando ustedes los van a medir con el tester en la escala de diodos o de continuidad, el display les va a mostrar un valor que va a estar oscilando entre los 450 y puede estar oscilando entre alrededor de los 700, ¿sí? El display les va a mostrar ese valor. Ahora, cuando van a medir un diodo de germanio, van a encontrarse con valores del display que van a estar entre los 200 y los 300. Tienen un rango de variabilidad muy elevado, porque depende no solamente de la fabricación, sino del tipo, modelo de diodo y la función para la cual está hecho, y además la cantidad de corriente que pueden soportar, porque tienen todas esas características. Se miden con la escala de continuidad o con la escala de diodos, que son las escalas que nosotros más usamos, ¿sí? Y nosotros para eso tenemos que activar tenemos que poner el tester en la escala de continuidad, ¿no es cierto? Y tenemos que colocar esas dos mediciones, poner el terminal rojo. Acuérdense que el tester, cuando mide en la escala de diodo, va a pasar corriente con un voltaje de 3 volt desde el terminal rojo hacia el terminal negro, y se va a verificar el paso de corriente, y el display, como les decía, les va a dar alrededor de 700, una lectura de 700 en el display, que va a estar de acuerdo entre 450 a 700 variando, pero por ahí va a estar la lectura que nosotros vamos a tener con el display. Bien, como también ya habíamos hablado, porque ya en el video anterior habíamos visto cómo trabajaban los diodos de tipo LED. La diferencia que estos no emiten luz cuando están generando o permitiendo el paso de corriente, pero bueno, acá tenemos un circuito. Les vuelvo a describir el circuito por si no vieron el video anterior. El circuito de arriba es para que entiendan cómo funciona. Es un circuito que tiene un interruptor que me permite permitir el paso de la corriente o no, y una llave inversora que cuando la corriente está pasando, ven que acá está pasando en un determinado sentido, bueno, para que nosotros podamos invertir el sentido de paso de corriente, usamos esta llave inversora que cuando nosotros la activamos permite que la corriente circule en el otro lado. Esto es simplemente para poder probar el diodo LED que está abajo,
y les he puesto este circuito como con el motorcito como para que sea visual, que refuerce. Ustedes pueden ver a través de este simulador el paso de corriente a través de los cables, pero para que ustedes refuercen ese concepto se les presenta este controlcito de motor que lo van a ver girando en uno u otro sentido. Bueno, vamos a ver el funcionamiento. Es muy simple. Vamos a poner a funcionar, acá ya está, vamos a poner a funcionar la corriente para que circule en un sentido. ¿Ven? Ahí está circulando a favor del diodo. Cuando la corriente circula desde atrás hacia adelante, el terminal de atrás se llama ánodo, el terminal de adelante se llama cátodo. El ánodo siempre tiene que estar insertado en la zona del circuito en donde ustedes tengan una mayor tensión, ¿sí? Eso recuérdenlo. Fíjense, acá ya tenemos una tensión de 868 milivolt y del otro lado del diodo vamos a tener una tensión de 518. Siempre funciona así, permite el paso de corriente en un sentido, y para eso necesitamos que la alta tensión esté de este lado, en el lado del ánodo, el que apunta al punto positivo de la pila, ¿sí? Bien, y cuando nosotros intentamos invertir la circulación de corriente, simplemente el diodo cumple con esa función de válvula, el cierre de la corriente, e impide el paso de corriente. Se le llama rectificador porque justamente hace que la corriente siempre pase para un solo sentido, lo que se llama rectificación de corriente en electrónica. Y su función principal es la de evitar que la corriente remanente del circuito, por ejemplo, si hay una suba de tensión en una parte del circuito, esa tensión retroceda y pueda poner en peligro algunos componentes electrónicos, ¿sí? Esta es la función del diodo rectificador.